Invertir en bolsa. Puede parecer un laberinto a veces, ¿no? ¿Cómo se puede saber si el precio de una acción refleja realmente el valor? O si es pura especulación. ¿En qué deberíamos fijarnos para no ir a ciegas? Es una excelente pregunta y muy común. La verdad es que hay mucha información ahí fuera. Exacto. Ok, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre esto hoy. Queremos profundizar en 5 indicadores financieros que son como, digamos, el tablero de control de una empresa. Me gusta esa analogía del tablero de control. Sí, ¿verdad? Y no se trata solo de definirlos, sino de entender qué nos dicen. Juntos, cómo interpretarlos para tener una visión, pues, más clara de la salud y el potencial de una compañía. Exactamente. El contexto y la combinación son clave. Nuestra conversación se basa en material pensado para inversores que buscan ir un poco más allá de los titulares, ¿sabes? Enfocándonos en esas métricas fundamentales que nos dan pistas sobre la realidad interna del negocio. Así es, métricas que cuentan la historia financiera. Empezamos a descifrar este tablero. El primer indicador es probablemente el más famoso, casi una celebridad, ¿no? El PER. Pero, ¿qué secretos esconde realmente? Sí, el PER o Price to Earnings ratio precio-beneficio. Es un excelente punto de partida porque, aunque es súper conocido, su interpretación tiene su miga. No es tan directo. Ajá. Fundamentalmente nos dice cuántas veces está pagando el mercado por cada dólar o euro o peso de beneficio que la empresa genera anualmente. O sea, es un reflejo directo de las expectativas. Expectativas. De crecimiento, supongo. Principalmente sí. La idea conceptual es simple. Comparas el precio actual de la acción con el beneficio por acción, el BPA. Si una acción cotiza a 100 y su BPA es 5, pues el PER es 20. Vale, 20. Y ahí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Es 20 alto, bajo, bueno, malo? Uno tiende a pensar, más bajo es mejor, más barato, pero intuyo que no es tan así. Exacto, esa es la clave. Un PER alto, digamos, por encima de 25 o 30, a menudo se asocia con empresas de las que se espera un crecimiento de beneficios muy, muy fuerte en el futuro. Piensa en tecnológicas innovadoras, por ejemplo. Claro. El mercado está dispuesto a pagar hoy una prima por esas ganancias futuras que espera. El riesgo, claro, es que esas expectativas tan altas, pues no se cumplan. Tiene sentido. ¿Y al revés? ¿Un PER bajo? Por otro lado, un PER bajo, no sé, por debajo de 15, podría señalar una acción infravalorada, una potencial oportunidad. Pero ojo, cuidado. Siempre hay un pero. Siempre. También podría ser lo que llaman una trampa de valor. O sea, una empresa barata porque tiene problemas serios, fundamentales, poco crecimiento o pertenece a un sector que está en declive. Una trampa de valor. Me quedo con eso. Lo fascinante aquí es cómo el PER encapsula la psicología del mercado, optimismo o pesimismo sobre el futuro de esa empresa. Por eso, compararlo con el PER histórico de la misma empresa y, súper importante, con el de competidores del mismo sector. Eso es crucial para darle contexto. Entendido. O sea, el PER nos da como una lectura de las expectativas del mercado, de cómo valora el futuro. Pero, ¿qué pasa con la eficiencia real de la empresa? Que también está usando el dinero de sus dueños, los accionistas. Me imagino que para eso miramos otro indicador diferente. Precisamente, ahí damos un paso, digamos, del mercado hacia adentro de la empresa. Entra en juego el ROE, o Return on Equity, rentabilidad sobre el patrimonio neto. ROE. Vale. Este indicador mide justo eso, la capacidad de la gerencia para generar beneficios utilizando el capital que han invertido los accionistas, o sea, el patrimonio neto, que es, activos menos pasivos. Es una medida clave de eficiencia y rentabilidad, pero desde la perspectiva del dueño, del accionista. Entiendo. ¿Y cómo se lee? ¿Qué significa un ROE alto? Conceptualmente, relaciona el beneficio neto que se obtuvo en un año con los fondos propios promedio de ese año. Por ejemplo, un ROE del 15% significa que por cada 100 unidades monetarias, pesos, dólares, lo que sea, de capital propio, la empresa generó 15 de beneficio neto. Suena bien. Un 15% parece un retorno, pues, decente. Pero, ¿podría este número ser engañoso? Me refiero, ¿hay formas de que una empresa muestre un ROE alto que no sea tan sano? Muy buena pregunta. Y la respuesta es sí, definitivamente.
El ROE puede inflarse, digamos, artificialmente. Una forma común es mediante un alto endeudamiento. Ah, claro. Si una empresa se financia mucho con deuda en lugar de con capital propio, el denominador de la fórmula, el patrimonio neto, se mantiene bajo. Y eso puede disparar el ROE, aunque la rentabilidad total del negocio no sea para tanto. Ya veo. O sea que un ROE alto hay que mirarlo con lupa junto con la deuda. Exacto. Siempre hay que analizarlo junto con el nivel de endeudamiento. Y además, la comparación es vital. Un ROE del 15% puede ser fantástico en un sector maduro, no sé, como el de servicios públicos, pero quizás mediocre en uno de software donde los competidores pueden tener ROEs del 25% o incluso más. Entiendo. El sector importa mucho. Muchísimo. Lo que buscamos idealmente es un ROE consistentemente alto y, si es posible, superior al de sus competidores directos. Si conectamos esto con el panorama general, un ROE consistentemente elevado y de calidad, o sea, no inflado por deuda excesiva, puede ser un indicio fuerte de una ventaja competitiva sostenible, lo que a veces llaman moat o foso defensivo. Interesante ese matiz de la deuda y la calidad del ROE. Y me lleva directo al siguiente punto. Porque si una empresa puede parecer rentable, con un buen ROE, pero está, bueno, hasta el cuello de deudas, el riesgo se dispara, ¿no? Totalmente. Este es un indicador crucial, fundamental, para evaluar el riesgo financiero, el nivel de apalancamiento de una empresa. Dale me gusta y suscríbete para más videos como este. La relación deuda-net-EBITDA nos da una idea de cuántos años tardaría teóricamente la empresa en pagar toda su deuda neta. Deuda neta. Sí, deuda neta es la deuda financiera total menos el efectivo y equivalentes que tenga la empresa. O sea, la deuda que realmente presiona. Vale. Tardaría en pagar esa deuda neta usando sus ganancias operativas antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Eso es el EBITDA. Evita. Esa palabra siempre aparece. ¿Por qué se usa el evita aquí y no el beneficio neto, por ejemplo? Buena pregunta. Usamos el EBITDA porque se considera una aproximación, digamos, razonable al flujo de caja que generan las operaciones puras del negocio, antes de gastos financieros, impuestos, o decisiones contables como la depreciación, que no son salidas de caja reales en el momento. Entiendo. Nos dice si la máquina operativa del negocio genera suficiente potencia, suficiente caja, para cubrir la deuda que tiene. ¿Y cuál es el umbral de peligro aquí? ¿Cuándo deberíamos empezar a preocuparnos? ¿O varía mucho según el tipo de empresa o el sector? Varía, sí, definitivamente varía, pero hay como unas reglas generales, ¿no? Un ratio por debajo de 3 veces generalmente se considera saludable. Indica que la deuda es manejable con las ganancias operativas. ¿Menos de 3? ¿Ok? Entre 3 y 4 o 5 veces. Ya empieza a merecer más atención. Depende mucho del sector y de la estabilidad de los ingresos de la empresa. Hay sectores muy estables y predecibles, como algunas infraestructuras, que pueden soportar ratios un poquito más altos. ¿Y más de 5? Sin embargo, cuando este ratio supera consistentemente las 5 veces, suele ser una señal de alerta importante. Indica un apalancamiento elevado y, por tanto, un mayor riesgo financiero. Claro, porque si pasa algo. Exacto. La empresa podría tener dificultades serias para pagar su deuda si los beneficios caen o si, por ejemplo, suben los tipos de interés. Esto plantea una pregunta importante sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo. Una deuda excesiva limita la flexibilidad para invertir, para capear crisis, e incluso puede llevar a la insolvencia en casos extremos. Es un contrapeso fundamental al ROE. No queremos rentabilidad a costa de un riesgo financiero que sea desmedido. Clarísimo. O sea, es como un chequeo de la salud financiera, del riesgo. Ya tenemos la visión del mercado con el PER, la rentabilidad para el accionista con el ROE y este termómetro del riesgo por deuda. ¿Qué sigue? Volvamos a la operación pura. De cada dólar o peso que vende la empresa, ¿cuánto se convierte realmente en beneficio limpio al final del día? Supongo que ahí entra el margen neto. Exacto. El margen neto es, podríamos decir, el indicador de eficiencia por excelencia. Nos dice qué porcentaje de los ingresos por ventas queda como beneficio neto después de descontar absolutamente todo. 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 El coste de las mercancías vendidas, los gastos de operación, marketing, administración, salarios, los intereses de la deuda, los impuestos. Todo.
Lo que queda al final, final. Vale. Se calcula muy fácil. Divides el beneficio neto entre las ventas totales. Si una empresa tiene un margen neto del 10%, significa que de cada 100 que vende, le quedan 10 limpios como ganancia final. Parece simple, pero imagino que aquí también la comparación es clave, ¿no? Porque un margen del 5% puede ser espectacular para un negocio y pésimo para otro. Totalmente. Un supermercado, por ejemplo, puede tener márgenes netos muy, muy bajos, quizás del 1 al 3%. ¿Por qué? Pues por la altísima competencia y porque mueven muchísimo volumen. Claro, ganan por volumen. Exacto. Pero una empresa de software, por otro lado, podría tener márgenes del 20, 30% o incluso más. Esto se debe a la naturaleza de su producto bajo coste marginal una vez desarrollado y su posible poder para fijar precios. Entonces, ¿en qué nos fijamos al analizar el margen? Yo diría que hay que analizar varias cosas importantes. Primero, la comparación sectorial. ¿Cómo se compara el margen de nuestra empresa con el de sus rivales directos? Un margen superior suele indicar mayor eficiencia, mejor posicionamiento en el mercado o quizás poder de marca. Ajá. Segundo, la tendencia histórica. ¿El margen está mejorando con el tiempo? ¿Está empeorando? ¿O se mantiene estable? Una mejora sostenida es una gran señal. Un deterioro constante, pues puede indicar problemas de costes o una presión competitiva muy fuerte. Entiendo. La evolución. Y tercero, intentar entender los motores de ese margen. ¿Qué lo impulsa? ¿Es porque la empresa puede cobrar precios altos, o sea, tiene poder de fijación? ¿O es porque tiene una estructura de costes súper eficiente? Entender esto nos da pistas sobre si ese margen es sostenible a largo plazo. Al final, un margen neto alto y estable refleja la capacidad de la empresa de convertir su actividad comercial en beneficios reales y tangibles. Bien, bien. Tenemos la eficiencia final con el margen neto. Llevamos ya 4 indicadores potentes. Pero a veces uno escucha que la contabilidad tiene sus trucos, ¿no? El beneficio neto es una cifra contable importante, pero ¿qué hay del dinero contante y sonante? El efectivo que la empresa realmente genera y tiene disponible. Ahí es donde entra el famoso flujo de caja libre, el Free Cash Flow, o FCF. ¿Por qué se le da tanta importancia? Este es, para muchos analistas, y me incluyo, el indicador rey, o al menos uno de los más importantes, porque se enfoca en el efectivo real, en la sangre del negocio, como decías. La sangre del negocio, sí. El flujo de caja libre, o FCF, es el dinero que genera la empresa con sus operaciones normales, después de restar las inversiones que necesita hacer para mantener y expandir su base de activos productivos, lo que se llama CAPEX, o inversiones en activos fijos. O sea, lo que le queda después de operar y de reinvertir para seguir funcionando. Exactamente. Piensa en ello como el efectivo que le sobra a la empresa después de pagar todas sus facturas operativas y después de reinvertir lo necesario para que el negocio siga funcionando y, ojalá, creciendo. Es el dinero libre, de ahí el nombre, que la dirección puede decidir cómo usar. ¿Y para qué se usa ese dinero libre? Pues para muchas cosas valiosas. Pagar dividendos a los accionistas. Recomprar acciones propias, lo que también beneficia al accionista. Reducir deuda, lo que fortalece el balance. Hacer adquisiciones de otras empresas. O simplemente guardarlo en caja para oportunidades futuras o para tener un colchón. Entiendo la utilidad, pero ¿por qué se insiste tanto en que es más real que el beneficio neto? A primera vista, parecen similares. Es una diferencia crucial. El beneficio neto se calcula siguiendo normas contables que incluyen partidas que no son movimientos de dinero real en ese periodo. La más importante es la depreciación y la amortización. Ah, la depreciación. Claro, es un gasto que reduce el beneficio contable, porque los activos pierden valor, pero no implica una salida real de dinero en ese año. El dinero se gastó cuando se compró el activo. También puede haber ajustes por provisiones o cambios en el capital circulante, inventarios, cuentas por cobrar, por pagar, que afectan al beneficio neto, pero no al flujo de caja de la misma manera o en el mismo momento. Ya veo. La contabilidad tiene sus reglas. Exacto. El flujo de caja, en cambio, sigue el rastro del dinero que entra y sale, la caja. El FCF específicamente nos dice cuánto efectivo genera la operación, eso es el flujo de caja operativo, y le resta el efectivo que se ha tenido que reinvertir en el negocio, el CAPEX. Lo que queda es el efectivo real disponible.
Por eso, se considera un indicador más difícil de maquillar contablemente y refleja mejor la capacidad de generación de efectivo subyacente, la real. Entonces, lo ideal sería ver un FCF positivo y que además vaya creciendo, ¿no? Exactamente. Un FCF positivo y creciente es efectivamente una señal muy potente de salud financiera. Demuestra que la empresa no solo es rentable, en el papel, en la contabilidad, sino que genera efectivo real de forma sostenible. ¿Y cómo se conecta esto con la valoración? Por ejemplo, con el PER que vimos al principio de todo. Excelente conexión. Sí, se conecta directamente. Muchos modelos de valoración sofisticados, como el famoso descuento de flujos de caja, se basan precisamente en estimar los futuros flujos de caja libres que generará la empresa y traerlos a valor presente. Ah, claro. Una empresa que genera mucho FCF de forma consistente tiene más flexibilidad financiera. Puede recompensar mejor a sus accionistas, ya sea con dividendos o recompras, de forma sostenible. Y es menos dependiente de financiación externa, de bancos o de emitir más acciones. ¿Y si es negativo? Por el contrario, un FCF consistentemente negativo, salvo que sea por inversiones de crecimiento muy claras, muy estudiadas y que se esperen muy rentables, es una gran señal de alarma, incluso si el beneficio neto es positivo. Vaya. Podría indicar que la empresa está quemando efectivo, que su modelo de negocio no es sostenible a largo plazo. Así que, sí, un FCF sólido y predecible suele justificar múltiplos de valoración, como el PER, más altos. El mercado valora esa generación de caja real. Fantástico. Creo que hemos recorrido 5 ángulos súper importantes para analizar una empresa. Si hacemos una recapitulación rápida, como para armar el rompecabezas final. Dale. Tenemos el PER, que nos da la temperatura de las expectativas del mercado, ¿cierto? Cierto, la valoración relativa. Luego el ROE, que mide la rentabilidad para el accionista, pero ojo con la deuda que puede haber detrás. Exacto. La eficiencia desde el punto de vista del dueño, con ese asterisco de la deuda. Después, la deuda EBITDA, que actúa como un chequeo de riesgo financiero, ¿no? Para ver si la deuda es manejable. El termómetro del apalancamiento, ¿sí? El margen neto, que refleja la eficiencia operativa final, cuánto queda de cada venta. La rentabilidad pura de la operación. Y por último, el flujo de caja libre, el FCF, que nos muestra la generación real de efectivo disponible, la sangre del negocio. Exacto. Es una muy buena forma de verlo, como un conjunto de herramientas interconectadas. Y la clave, como hemos ido mencionando a lo largo de la charla, es que ninguno de estos indicadores es una bala de plata. Usar solo uno sería como intentar volar un avión mirando solo el altímetro. Jaja, buena analogía. Necesitas todo el panel. Necesitas el velocímetro, el indicador de combustible, el horizonte artificial, todos juntos. El verdadero análisis, el valor real, surge al mirarlos en conjunto. Un ROE alto viene acompañado de una deuda peligrosa. Un PER bajo se debe a márgenes que están cayendo o a un FCF negativo. ¿Cómo se comparan estas métricas no solo con las de los competidores directos, sino también con la propia historia de la empresa? Ver la película completa, no solo la foto. Exacto. Buscar tendencias, entender las interconexiones y el contexto del sector. Eso es lo que realmente aporta valor. No son solo números estáticos en un reporte, son señales dinámicas sobre la salud y la dirección de un negocio. Muy claro. Y para terminar, si me permites, quizás una reflexión final. Hemos hablado mucho de números, de métricas financieras. Son importantísimas, sin duda. Pero estas cifras son, al final, el resultado de muchas otras cosas. De decisiones estratégicas, de la calidad de la gestión, de la innovación, de la cultura de la empresa. Lo intangible. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto estos indicadores financieros capturan todo el valor de una empresa? ¿O son solo una parte necesaria, sí, pero no suficiente, de la historia completa que deberíamos considerar al evaluar una inversión? Sobre todo si pensamos a largo plazo. Es una pregunta abierta, ¿no? Sobre esa relación entre lo cuantitativo, lo que medimos, y lo cualitativo, lo que quizás es más difícil de medir, pero igualmente importante en el mundo de las inversiones. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.